partido, pero no creo que sea una crisis enorme, ¿verdad? Ni tampoco creo que el partido esté muerto ni esté agonizando. Creemos, la juventud, que definitivamente necesitamos renovar este partido. Hay una generación de jóvenes muy activa que se ha formado durante años y que está deseosa de tomar el liderazgo del Partido de Liberación Nacional, y yo creo que las autoridades lo han ido entendiendo, de que este partido necesita dar espacio a los jóvenes. Por eso hoy tenemos la Asamblea Legislativa 5 diputados menores de 35 años. Tenemos el diputado más joven, Gustavo Yales, con 27 años. Eso es una muestra de que Liberación Nacional tiene caras nuevas, de que tiene liderazgos nuevos. Somos el partido que cuenta con la mayor cantidad de alcaldes en el país, regidores, síndicos. Entonces no es cierto que tampoco estemos muertos ni que haya una crisis muy grande en el partido. Realmente lo que ha pasado es que al electorado no le hemos sabido llegar en los últimos 2 procesos electorales, en la parte presidencial, porque en la parte legislativa también la hemos ganado tanto hace 4 años como ahora. El partido tiene que tomar decisiones. El partido no puede seguir teniendo una posición donde, como resultó en esta ocasión, no se tomó partido sobre el tema de la Corte Interamericana de Derechos, se mantuvo una posición neutral prácticamente, y eso provocó que nos quedáramos fuera. Al no tener una posición clara, entonces el PAC tomó una ventaja importante, tomando una posición a favor, y Fabricio Alvarado y Restauración Nacional una posición totalmente en contra, y eso hizo que se polarizara el país y nos dejara a nosotros de ahí prácticamente fuera, ¿verdad?, totalmente la segunda ronda. Sin duda, Liberación tiene un trabajo muy grande por reconquistar a las nuevas generaciones. Liberación Nacional necesita darle ese espacio que ya se le está dando. Ya se aprobó un 20% para que los jóvenes estuvieran en puestos elegibles en todas las representaciones, tanto del partido como en la asamblea, en las alcaldías, en todos los puestos que el partido pueda elegir. Se garantiza un 20% de puestos para los jóvenes. Entonces nosotros estamos esperanzados de que a partir de esta segunda derrota, que ha sido muy dura y que realmente nos tiene en una situación de reflexión, de cambio, creemos que también tenemos una gran esperanza para poder renovar este partido y demostrarle al país que Liberación Nacional cuenta con la mejor gente, con la gente más profesional y más preparada para sacar adelante este país. Y siempre Liberación Nacional, como lo está haciendo ahora la Asamblea Legislativa, va a ser una posición responsable, con gente de gran nivel que le está aportando al país una nueva forma también de trabajar y hacer las cosas. Ustedes han visto en esta Asamblea Legislativa cuánto se ha avanzado en una agenda de consenso prácticamente entre la mayoría de partidos. Eso es reflejo de una posición responsable, de una forma diferente de hacer política, y esa fracción liberacionista lo está demostrando. Pablo Villalobos, presidente de la Juventud Liberacionista. Recuerdo que este tema de que se habla dentro de Liberación Nacional de la dificultad de conectar con algunos sectores no es de ahorita, ya se viene hablando desde hace años. ¿Le está agarrando tarde a Liberación Nacional para hacer estos cambios? ¿Está al filo de lo que tiene que hacer ya o no lo va a hacer nunca? Creo que le cogió tarde a algunas personas entender que hay que hacerse un lado y que hay que dar espacios en Liberación Nacional. Ciertamente las autoridades del partido han querido seguir liderando los diferentes procesos y no habían entendido la importancia de darle esa oportunidad a los jóvenes. Hasta ahora, que en el directorio anterior se logró pasar esta reforma al 20%, entonces vemos cómo, por ejemplo, tenemos una cantidad de jóvenes siendo vicealcaldes, siendo regidores, síndicos, en todas las alcaldías de este país, además de que ahora ustedes están viendo y estamos hablando de que la fracción liberacionista es la que lleva más jóvenes al Congreso. Entonces, ciertamente, quizás sí nos cogió un poco tarde y quizás las posiciones nuestras no fueron las más acertadas para atraer al público joven en el pasado, pero creo que estamos a tiempo de recuperar eso, y yo creo y estoy muy esperanzado de que, junto con el trabajo que está haciendo el Directorio Nacional de Juventud, los foros de juventud del Partido de Liberación Nacional y el Directorio Nacional y la nueva fracción, estoy esperanzado de que cambiemos esa realidad y que a partir de ahora demostremos que hay una nueva renovación en Liberación Nacional. Pablo, y bueno, ya se está incorporando con nosotros, ya tendremos pronto a Michelle Chinchilla de la Juventud Liberacionista también. Nos gustaría conocer cuál es el sentir de la Juventud Liberacionista luego de este proceso. Hubo algunas diferencias de forma y de ideas dentro de la campaña. Se habla
de que hay un sector que estuvo molesto por las posiciones que el candidato tuvo en temas, por ejemplo, de derechos humanos también. ¿Sintieron ustedes que quedaron excluidos de esta campaña? ¿Sintieron ustedes que han venido siendo excluidos y que hasta ahora se está reconociendo la necesidad de que la juventud tenga más protagonismo? ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Cuál fue el sentir de la Juventud Liberacionista en este último proceso electoral? Y tal vez aprovechando que ya tenemos aquí también a Michelle Chinchilla, pues podríamos hacer la pregunta directamente. Buenos días. Gracias, ¿Cuál fue el sentir días. de la Juventud Liberacionista? ¿Se han sentido excluidos en los últimos años? ¿Sienten que hasta ahora se está reconociendo la necesidad de que la juventud tenga más protagonismo en el partido? Sin duda alguna, la juventud se sintió sumamente excluida en el sentido de que la apuesta de campaña no iba dirigido al grupo poblacional, digamos, que definía la elección en este país, que era la juventud. Si bien es cierto, ha habido esfuerzos dentro del partido para, por ejemplo, dar cuotas de juventud del 20% para participación en puestos elegibles, lo cierto es que si uno mira la actuación de esos jóvenes que lograron esa cuota de juventud, los relegaron a segundo plano. Es decir, hay casos en los que gente amiga y muy querida tuvo el puesto de vicealcaldía, ¿verdad? La segunda vicealcaldía o la primera, y la decisión fue, usted no va a tomar decisiones, a usted prácticamente los dejaron afuera de la fórmula. Y bueno, conozco algunos casos donde realmente han renunciado porque sinceramente no tienen mucho que aportar dentro de la estructura municipal, ¿verdad? Entonces, el problema de Liberación Nacional es que ha venido solo en discurso, pero en el momento de tomar decisiones y entender cuál es el rol que tienen los líderes políticos después de su participación en la vida política, no toman las decisiones, que es ponerse en una posición más bien de un líder que da consejo, un líder que da la pauta, un líder que indica por dónde debe ir el partido, porque es un líder que entendió que la renovación generacional es importantísima. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante, porque este tema se ha convertido hasta en una lucha entre usted es más mayor que yo, o usted es más viejo y tiene que irse, y yo soy joven y tengo que estar. De eso no se trata. Se trata de que hay un cambio generacional súper evidente en la sociedad costarricense. De hecho, desde que este país eligió a la primera mujer presidenta, Laura Chinchilla, este país demostró que había cambiado su cultura política y su cultura de elección. Eso más los elementos que vienen detrás de la ruptura del bipartidismo. Esos eran las señales claras de que el electorado se venía transformando y que la base piramidal, el grueso era entre la gente joven, y esa gente tiene una visión de vida distinto, una forma de vida, una forma de hacer las cosas diferente, y concibe la política de una forma totalmente distinta a lo que se venía gestando desde la época del bipartidismo. Y esas eran las señales sociopolíticas más claras que se podían leer. Pasó en la campaña con don Johnny Araya 2014. Ahí yo recuerdo perfectamente, y nunca lo voy a olvidar, en una reunión de campaña se dijo: vamos a irle al grupo de los 40 en adelante, vamos a dejar por fuera el grupo de los 35, de los 18 a los 35. No sé si por incapacidad de generar una apuesta de campaña dirigida a la clase joven que tiene un pensamiento completamente diferente. Bueno, todos aquí somos jóvenes y sabemos que vivimos en una estructura de mercado donde usted tiene que cambiar, renovar, innovar. Hay que prepararse, hay que estudiar. ¿Por qué? Porque la presión social de la globalización nos dice que todos los días tenemos que cambiar de pensamiento porque el mundo va. Liberación se quedó en los años 90, se quedó haciendo campañas en los años de 1990. Se les ocurre pensar que la apuesta de campaña podía ir al grupo de los conservadores, donde habían 5 partidos conservadores pescando ahí en un estanque súper pequeño, y había un espacio enorme vacío donde solo estaba Carlos Alvarado pescando. Entonces ahí uno podría entender que sí, el sector joven del Partido de Liberación Nacional y del país se quedó esperando una apuesta de campaña distinta. Tenemos ya listo a don Leonardo Garnier, exministro de Educación del Partido de Liberación Nacional. Don Leonardo, ¿está usted de acuerdo con lo que se dice acá en la mesa? ¿Debe ya hacerse ese cambio urgente generacional en el Partido de Liberación Nacional? Y bueno, lo decía don Pablo Villalobos, en la parte legislativa estamos bien, dice Pablo Villalobos. Sin embargo, en la parte presidencial falta más. ¿Está usted de acuerdo con esas declaraciones? Bien, ya vamos a tener pronto al exministro de Educación, Leonardo Garnier. También tenemos vía telefónica a Fernando Zamora, secretario general del Partido de Liberación Nacional. Don Fernando, bueno, a propósito de las declaraciones acá en la mesa y también retomando lo que dijo la expresidenta Laura Chinchilla, que ella no aspiraba a asumir el liderazgo en el Partido de Liberación Nacional para dar espacio a la juventud.
¿Usted considera que es la decisión correcta de parte de la expresidenta? Y sobre todo, y la pregunta que hacíamos acá a los integrantes de la Juventud Liberacionista, ¿le está tomando tarde, ya le tomó tarde Liberación Nacional para hacer este cambio generacional? Buenos días. Muy buenos días. Primero que todo, un saludo al señor exministro Leonardo Garnier. Pues un gusto saludarlo y saludar a Pablo y a Michelle, compañeros de la Juventud Liberacionista, jóvenes muy talentosos ambos, que reflejan que Liberación Nacional indudablemente es un partido con un acervo de futuro enorme. Ambos representan de lo mejor que nosotros podemos ofrecer hoy y adelante a la sociedad costarricense. Mire, yo coincido en gran medida con lo que han planteado, en el sentido de que pues debe hacerse cuanto antes un relevo generacional. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque yo estoy visitando todo el país después de febrero y lo seguiré haciendo hasta el siguiente febrero, después de febrero de que terminó la elección, y hasta el próximo febrero en que culmina mi nombramiento como secretario general. Yo he estado visitando el país y ese es el clamor de las bases liberacionistas. La gente es reacia a que Liberación siga presentando al gran electorado costarricense las mismas caras, ¿verdad? Las mismas personas de candidatos presidenciales, intentar o reintentar con expresidentes. Yo por lo menos percibo de una forma muy generalizada ese criterio en la comunidad liberacionista de base. Casualmente lo he discutido con el presidente Pattoni y él siente y percibe lo mismo, al punto que eso él lo expresó también en una entrevista que le dio a un medio importante del país de escrito. Entonces yo coincido con ambos jóvenes de que Liberación debe necesariamente para en adelante buscar remozamiento de su oferta electoral. Eso es indudable. Fernando Zamora, secretario del Partido de Liberación Nacional. Don Fernando, retomando la pregunta, ¿siente usted o cree que este cambio se está dando forzado debido a las circunstancias luego de 2 campañas electorales en las que al Partido de Liberación Nacional no le fue bien? Digo esto porque, bueno, han tenido que pasar justamente 2 campañas electorales para que se cuestione seriamente esta situación y busquen dar espacios nuevos a la juventud, y también, pues, han existido cuestionamientos sobre la dificultad de acercarse a otros sectores. Es un momento ya, como le preguntaba Pablo, el presidente de la Juventud, y también a Michelle, es un momento límite que tiene Liberación Nacional para hacer los cambios necesarios para tratar de remozar su imagen de cara a los próximos años. Mire, es que usted ya lo dice, ¿verdad? Que coincido con usted, de las circunstancias gritan, ¿verdad? A veces cuando las personas no quieren entender, las circunstancias le gritan a esas personas. Y bueno, lo que ha pasado, usted lo está diciendo claramente, o sea, estamos obligados por las circunstancias que nos están gritando. O sea, ha sido indudable una respuesta del electorado, la necesidad de que renovemos liderazgos y renovemos ofertas al electorado. O sea, eso es lo que nos está gritando el electorado, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que ser consecuentes con ello. Yo por lo menos he venido planteándolo así también en las comunidades, diciendo o coincidiendo con la dirigencia de base y tratando de reforzar esa conciencia de que en adelante tenemos que pensar en nuevas ofertas electorales, nuevas figuras electorales. De lo contrario, sí vamos a vernos indudablemente en una crisis de muerte. Las circunstancias o el electorado nos está gritando que tenemos que hacer cambios, dice Fernando Zamora, secretario general del Partido de Liberación Nacional. ¿Qué piensa Leonardo Garnier sobre esta afirmación? ¿Está escuchando a tiempo los gritos del electorado o ya le está agarrando tarde Liberación para escuchar eso y buscar renovación dentro de sus estructuras? Buenos días, Leonardo Garnier.
Buenos días, un gusto en estar con ustedes. Yo sí creo que Liberación tiene que hacer un cambio en su oferta, no solamente pensando en caras nuevas, en caras jóvenes. Yo creo que eso tiene que ver mucho con el planteamiento. En las últimas dos campañas, la oferta que hizo Liberación Nacional al electorado fue una oferta muy conservadora. Y recordemos que Liberación Nacional nació como partido que trataba de unificar al país desde las clases medias, no como un partido de extremos. Y lo que ha venido pasando es que Liberación perdió el apoyo de las clases medias. No se trata solamente de que se perdió el apoyo de los jóvenes. Aquí se trata de que perdimos a muchísima de la clase media profesional de este país. Si uno ve no solo las encuestas, sino los resultados de las elecciones, Liberación terminó recogiendo más apoyo en las zonas costeras y en las zonas más periféricas del país, pero con un resultado muy débil en las zonas urbanas, en las partes centrales del país, en muchas de las zonas en las que Liberación fue históricamente fuerte. Yo pienso que eso, como decía, no solo tiene que ver con ofrecer caras nuevas, sino con recuperar mucho de lo que fue el planteamiento liberacionista. Y menciono tres cosas que se han empezado en el país. Una es un planteamiento que sea abierto en lo económico. Costa Rica es un país pequeño, Costa Rica es un país que necesita estar integrado a la comunidad internacional, y en eso, si uno ve el papel de Liberación Nacional en los 80s y los 90s, fue enormemente importante. Costa Rica pasó de ser un país que exportaba café, azúcar, carne y banano, a ser un país que exporta cientos de productos con muchísimo éxito, y eso ha dinamizado la economía. Pero al mismo tiempo, ese planteamiento liberacionista de ser un país abierto en lo económico venía acompañado de una política social muy fuerte. Entendemos que la economía tiene que ser abierta, pero al mismo tiempo entendemos que hay un papel muy importante para el Estado, para la política económica, para la política social. Y ahí lo que yo siento es que Liberación Nacional perdió la narrativa. Dejamos de articular una narración de cómo es el desarrollo nacional unificando esta parte de política social y política económica. Y tal vez el tema que más se debilitó en las últimas dos campañas, no sé si llamarlo como dijeron ustedes hace un momento, el tema de los derechos humanos, o más bien incluso hacer un planteamiento más amplio en términos de la cultura nacional. Y yo siento que Liberación, que tradicionalmente ha sido un partido liberal en términos de cultura, en las últimas dos campañas se convirtió en un partido conservador en términos de cultura, en términos de valores, en términos de cómo percibe la convivencia y muy especialmente en cómo defiende los derechos humanos. Yo un poco lo que plantearía es que hay que recuperar esa visión liberacionista de apertura económica, de ser progresista en lo social y de ser muy moderno, muy liberal en los temas culturales, si queremos recuperar a los jóvenes y a los sectores medios. Leonardo Garnier, exministro de Educación en dos administraciones liberacionistas. Una consulta más antes de volver a la mesa. Don Leonardo, se dice que Liberación está en este momento en un momento difícil, algunos hablan de una crisis, algunos aceptan que hay una crisis, pero ven sus dimensiones de diferente tamaño. ¿Usted ve que esta es una oportunidad, una ventana de oportunidad para que Liberación se reinvente? ¿O de acuerdo a lo que se ha podido ver y leer en estos días, ve complicado debido a algunos desacuerdos que existen a nivel interno en la agrupación? Bueno, las crisis siempre son las dos cosas, son una ventana de oportunidad para hacer cambios y por supuesto que son una amenaza. Liberación sigue siendo el partido más grande en Costa Rica, pero como dice mucha gente ahora, somos el partido mayoritario, sino que somos la minoría más grande. Y eso uno lo puede ver reflejado en la Asamblea Legislativa o en el hecho de que ni siquiera pasamos a la segunda ronda. Es una oportunidad, pero es una oportunidad con cara de amenaza. Yo creo que si no sabemos leer los signos de los tiempos y cuál es el papel que le corresponde a un partido socialdemócrata en este momento, la historia nos va a dejar atrás. Ahora, esto es algo que no solo está pasando en Costa Rica. Hay una crisis de liberación nacional, pero además hay una crisis de la socialdemocracia que viene desde la caída del muro, desde el final de lo que llamamos el socialismo realmente existente, donde los partidos socialdemócratas dejan de tener clara su tarea en las sociedades
occidentales, llamémoslas, o en Europa, en Estados Unidos, en muchos de los países de América Latina, donde la socialdemocracia, cuando estaba la amenaza del comunismo, de la que mucha gente hablaba, era más fácil plantearse como un partido de centro-izquierda, que digámoslo así, era la alternativa frente a las derechas más conservadoras, y también frente a las izquierdas igualmente conservadoras. Cuando desaparece esa amenaza de las izquierdas prosoviéticas, la socialdemocracia queda con una crisis de identidad. Parece que para el reto que tenemos en este momento es entender mejor cuál es el papel de un partido socialdemócrata en una sociedad como la costarricense. Bien, muchas gracias a don Leonardo Garnier, como César lo decía, exministro de Educación del Partido de Liberación Nacional. Y bueno, Michelle Chinchilla, dice el exministro, necesita Liberación Nacional no solo un cambio de generación, es un cambio de estructura totalmente. Habló un poco lo que usted mencionaba de la parte conservadora. Y bueno, ¿cómo seguir en este rumbo entonces ahora? Y cómo meter más esa participación de los jóvenes, que ya ustedes bien lo comentaban, ha sido un poco difícil que los tomen en cuenta como quizá ustedes quisieran. Bueno, sí, si bien es cierto, el tema aquí no es solamente apegarnos a un tema de cálculo de votos, es decir, no vamos a poner gente nueva o joven solo porque para buscar votos y es lo que la gente quiere. Realmente eso es muy superficial, o sea, el fondo de esto es que Liberación Nacional dejó de construir la visión país de los próximos 50 años. Nosotros, después de la Segunda República, construimos un país que es el que hoy tenemos, que hay que, por supuesto, reforzar, remozar, actualizar y todo lo que ustedes quieran, pero si bien es cierto, es un país con bases socialdemócratas. El costarricense es de centros, no es de extremos, y creo que eso quedó demostrado en esta campaña. Entonces, a partir de ahí hay que entender que Liberación Nacional dejó de hacer su rol transformador, dejó de transformar la sociedad hacia, obviamente, algo mejor, y se quedó en un conservadurismo también por puro cálculo electoral. Entonces, realmente los líderes que han tomado las decisiones no han pensado en una construcción país, sino han pensado nada más en cuántos votos pueden tener con X o Y estrategia, y eso ha sido lo que nos tiene sin relato o sin mito de partido, porque como bien decía Leo, desapareció el enemigo que le daba vida a la socialdemocracia, que es el comunismo. Entonces, al no tener un enemigo al cual contraponer ideas, pues entonces caemos en una zona de confort. Y es que Liberación Nacional, por tanto, no ha podido describir o diseñar la visión país en todos los temas, porque es un miedo a tomar posiciones enorme. Y el tema de los derechos humanos, que es un tema que todo el mundo, bueno, es recurrente y hay gente que tal vez le cansa un poco, lo cierto es que una socialdemocracia debería tener una posición muy clara, definida y concreta sobre todo el tema que tenga que ver con derechos humanos. Y hay temas como lo de la comunidad LGTBI, que esos temas ya deberían estar superados. Eso ya no debería ser tema de discusión en ninguna campaña política. Pero, ¿qué ha pasado? Que no ha habido una apuesta vanguardista del Partido Socialdemócrata que le dio todas las transformaciones a Costa Rica. Entonces, ¿ahí qué sucede? Sucede que el poder no se regala, ¿verdad? Eso es una máxima de la ciencia política. Y nadie nos va a decir, vengan chiquitos, chiquitas, depende cómo nos vean, ustedes tomen este espacio de poder y ejerzan poder. Así no funciona. Y nosotros que estamos decididos a tomar el Partido de Liberación Nacional y retornar a las raíces de la socialdemocracia, entendemos que eso no va a ser fácil, que hay que pelear, que hay que luchar, que hay que imponerse a posturas conservadoras. Don Fernando hablaba de que sí, son caras nuevas, pero ¿cuáles son esas caras nuevas y qué están pensando para la socialdemocracia de este país? ¿Cómo quieren construir al partido en los próximos 50 años? Esta campaña pasada no fue una guerra cultural realmente como se ha planteado. Lo que pasó fue que había un grupo de gente que quería quitarle derechos a otros o no otorgarlos. Y Costa Rica es socialdemócrata y demostró que los derechos humanos importan. Entonces, bajo esa lectura sociopolítica, hay que entender que nosotros debemos hacer una propuesta con el enfoque de derechos humanos donde el ser humano sea el centro de todas las decisiones de la política pública y de las leyes, y no pensar en otros intereses como ha venido sucediendo. Entonces, para responderte, la lucha es
constante. Aquí creo que en los próximos años, bueno, el partido viene por unos grandes procesos, las municipales, luego viene la candidatura del 2022 y esos procesos internos desgastan mucho porque la estructura del partido está desgastada también y eso hay que renovarlo o cambiarlo y hay que hacer un cambio de estatutos y no unos parchecitos que algunos andan proponiendo para decir que los estatutos se reformaron, sino que realmente hay que sentarse y construir otra vez al Partido de Liberación Nacional, especialmente porque el tema territorial, estructural está desgastado y entendemos que eso ya realmente no funciona para la democracia costarricense actual. Pero bueno, ustedes también habían planteado la posibilidad de que doña Laura Chinchilla, expresidenta de la República, asumiera la rienda del partido como tal. Ella dice, en este momento no. Y bueno, Michelle bien lo decía, no es solamente poner una cara nueva, una persona joven, una persona que nadie conozca, no, tienen que tener ciertos requisitos y cualidades. Bueno, ¿en qué línea irían ustedes? ¿En qué guía, o qué parámetros buscarían para escoger una persona que pueda guiar el partido en ese rumbo que ustedes comentan? O grupo de personas. O grupo de personas. Yo creo que esto debe ser un grupo de personas, no es una sola persona la que puede realmente comenzar esta renovación importante que tiene el partido entre manos. Debemos aspirar a una figura de presidente o presidenta que sin duda alguna quiebre esta amarre que hemos tenido conservador. Definitivamente nosotros nos hemos sentido atados como juventud ante unas posturas conservadoras que no compartimos la gran mayoría, y realmente creo que eso es un cambio que debemos tener. Creemos que la presidencia del partido no debería adelantarse la elección, creo que se debería de mantener a don Jorge Patoni hasta que termine el periodo, ya que el partido está sumamente quebrado en este momento y una nueva contienda para elegir presidente sería contraproducente en este momento, así que nosotros apelamos a que se termine el periodo que tiene don Jorge Patoni como presidente y que cuando se termine se pueda entrar en esa búsqueda de una figura que nos una. Yo creo que aquí lo que necesitamos más que cualquier otra cosa es, como bien lo dijo Michelle, tomar decisiones pero también unirnos. Aquí se necesita una gran reconciliación del Partido de Liberación Nacional, necesitamos que los expresidentes, lejos de meterse a querer dominar a alguno de ellos, necesitamos que ellos se dan en los espacios, como ya lo dijo doña Laura, como lo dijo don Oscar en su momento. Ha habido realmente una intromisión de tendencias que nos ha hecho un daño terrible a la Liberación Nacional y yo creo que ya es hora de que una nueva generación, no solo los jóvenes, sino también adultos de 35 en adelante que llegan a los 50 también, tienen la oportunidad, son figuras nuevas que tienen mucho valor en la Liberación Nacional y que se les debe dar la oportunidad para que puedan también ejercer esos liderazgos. Sí apostamos como Movimiento Juventud y el directorio a que el próximo comité ejecutivo no llegue solo una persona joven, sino que por lo menos ojalá la mitad del comité ejecutivo sean figuras jóvenes, acompañadas también de figuras de experiencia, y el directorio nacional del partido hoy solo cuenta de 22 personas con un joven. Eso no puede seguir pasando. El directorio nacional se tiene igual que renovar, se le tiene que dar espacios a los jóvenes y nosotros vamos por una lucha de también incrementar ese 20% de cuota mínima para seguir dando este paso a la renovación tan necesaria y urgente que tiene el partido. Pero si nosotros no cambiamos el discurso, si nosotros no rompemos con este discurso conservador que hemos tenido, no vamos para ningún lado, y si seguimos con las mismas figuras y si siguen los expresidentes queriendo dominar el partido, realmente esto va a seguir generando una crisis que no nos vamos a recuperar. ¿Será suficiente, perdón César, será suficiente esto para empezar a recuperar la confianza de las personas? Si bien Michelle lo decía, no solamente se trata de ganar votos, pero es necesario recuperar la confianza del electorado, porque don Leonardo Garnier dijo una frase, es una oportunidad, pero con cara de amenaza también. Es una oportunidad, y le cuento que, por ejemplo, en el caso de la Juventud Liberacionista, por ejemplo, yo vengo este fin de semana de recorrer varios cantones de Guanacaste. Nos hemos abocado a volver a las raíces de la Juventud Liberacionista, donde se tenía un trabajo serio y articulado con los colegiales, con los universitarios. Vamos a lanzar el próximo 9 de junio el programa MELEN, que es el Movimiento Estudiantil Liberacionista de Enseñanza Media, donde empezamos a formar a los jóvenes desde el colegio, y también estaremos prontamente lanzando el Movimiento Liberacionista Universitario, que sin duda alguna lo hemos tenido pero desordenado y lo queremos renovar con un esfuerzo importante de parte de nosotros. Los foros, como Michelle, que representa uno de los foros más importantes del partido, realmente vienen haciendo un trabajo muy interesante de conversatorios, de
programas de acción social. Eso es lo que nos vamos a abocar a partir de ahora, a demostrarle al país que la Juventud Liberacionista tiene mucho que dar, que nosotros no nos estamos esperando a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos una agenda propia que nos queremos apropiar a partir de ahora, y nos van a ver liderando este proceso de renovación, porque no vamos a ser espectadores. Yo creo que a la juventud le tocó la hora de tomar decisiones y ser protagonista en este proceso de renovación. Pero ¿cuáles son esas figuras, Michelle y Pablo, esas figuras nuevas? No hablamos necesariamente solo jóvenes, porque nuevas pueden ser también gente un poco mayor, que tomarían las riendas de Liberación Nacional si no lo hacen los expresidentes y las figuras que tradicionalmente han venido. ¿Quiénes podrían sobresalir en este proceso? Eso. Es difícil saber quiénes podrían sobresalir, porque este tema no es como quién es la mejor figura. Repito, es un tema, hay muchos grupos en este momento construyendo cosas, construyendo ideas, juntándose, proponiendo, diseñando un poco hacia dónde debe marchar el partido, porque sentimos que hay un vacío y las sillas del poder nunca están vacías. Entonces, es como el momento oportuno para empezar a rellenar un montón de espacios que después de la campaña quedaron ahí visibles, ¿verdad? Entonces, hay un grupo que está trabajando, pero no piensa en figuras, sino piensa, por ejemplo, en tener una agenda país, una hoja de ruta, unos principios socialdemócratas muy concretos, y a partir de ahí trabajar. El que quiera apegarse a esa hoja de ruta y a esos principios será bienvenido. Y ahí todas las personas que están trabajando ahí están claras de que puede ser cualquier persona, siempre y cuando la consigna sea una visión socialdemócrata. Por ejemplo, si uno revisa los 17 objetivos de la Agenda 2030, de los objetivos de desarrollo, se da cuenta que son 17 objetivos muy, muy, muy claros, donde todos los países tienen que tener una posición y donde todos los países tienen que tener avances. Y si nosotros tomamos eso como una hoja de ruta para empezar a proponer propuestas país de cómo debería marchar Costa Rica hacia los próximos 50 años con unos principios de inclusividad, de derechos humanos claros, pues toda la gente va a ser bienvenida. Ahora, yo no soy tan idealista en el sentido de que vamos a trabajar y las cosas nos van a salir, porque esto es política y siempre hay configuración de fuerzas, siempre hay aliados, siempre hay alianzas, siempre hay empujes. Y yo sé y sabemos que esto va a ser difícil, que posiblemente si queremos aspirar a tener una candidatura presidencial que represente nuestra generación, que es la más grande, y hablo de todo el país, no va a ser fácil tenerla. Puede ser que perdamos, puede ser que tengamos algún espacio para por lo menos tener alguna cuota de poder, pero por lo menos el consuelo que a mí me queda, o la esperanza que a mí me queda, es que la visibilización que dentro del Partido Liberación Nacional existe una generación que realmente piensa en la inclusividad, en la justicia social y en la igualdad, existe. Que ha sido tapada y invisibilizada por todos los líderes que siempre están en la cúpula tomando decisiones, sí, pero estamos. Y creo que llegamos a un punto de inflexión en el que encontramos el espacio para visibilizar ese otro PLN que está creciendo a la par de un roble que ya está desgastado, que debería dedicarse nada más a dictar línea de guía hacia dónde debemos marchar y dejar al otro árbol que viene creciendo con mucha fuerza para darle a Costa Rica lo que Costa Rica merece. Y es que dentro de la configuración de fuerzas políticas, Liberación Nacional es súper importante, es súper necesario, porque eso equilibra la democracia. No, Liberación Nacional, hay gente que es antiliberacionista y dice, debe desaparecer. No, eso es un mal para la democracia, porque hay mucha gente joven, súper preparada, súper capaz, que realmente entiende que es trabajar por el país y no solo para sus intereses, que está deseando tener ese espacio. Y bueno, no va a ser fácil, pero va a haber una transformación dentro del partido. Yo tengo toda la esperanza, Pablo también la tiene, todos estamos trabajando en la misma sintonía, aunque tal vez no nos estemos hablando todos los días cuando coincidimos en los foros, tenemos exactamente la misma visión y yo creo que eso es muy positivo. ¿Se podría ver esa transformación o empezar a ver por lo menos ya grandes cambios en estos próximos 4 años? Yo creo que la van a empezar a ver muy pronto. Yo estoy muy optimista, veo una gran esperanza. Realmente lo mejor de la Liberación está por venir. No quisiera hablar de nombres en este momento porque eso generaría ya una polarización que no es conveniente. Yo creo que hay que dar el espacio para que nos reinventemos de nuevo y ahí surgirán los nombres que van a llevar a cabo esta renovación. Pero sin duda, sí les digo que hay una generación que está decidida a volver a posicionar al Partido de Liberación Nacional como el partido más grande de este país, que lo es y lo sigue siendo, pero además
viene con una nueva esperanza, con una nueva convicción de hacer las cosas diferentes, de demostrar al país que Liberación Nacional es necesaria, que Liberación Nacional tiene la mejor gente, la gente más capacitada para tomar las decisiones. Por eso somos los que tenemos la mayor cantidad de diputados, la mayor cantidad de alcaldes, regidores, síndicos. Liberación tiene mucho que darle a este país y estoy seguro que con el trabajo que estamos planteándonos, la agenda que tiene la juventud en este momento, vamos a darle una demostración a este país de lo que estamos hechos en Liberación Nacional, y lejos de que esto sea algo que nos tenga, esta crisis sea algo que nos tenga a punto de estar en coma o estar muertos, como muchos dicen, van a ver revivir la Liberación Nacional muy pronto, y lo van a ver en los próximos meses cuando empecemos a lanzar todos los diferentes programas que tenemos y que ya estamos trabajando en este momento. Leonardo Garnier, exministro de Educación, ya para ir concluyendo, ¿cómo lee justamente las declaraciones acá en la mesa de estos dos integrantes de la Juventud Liberacionista? ¿Dejará las viejas estructuras de Liberación trabajar a las nuevas estructuras? ¿Cómo lo lee? Yo lo veo con ilusión, y me parece que en general la política tiene que ser política de ilusiones. De hecho, lo que siento que pasó en las últimas dos elecciones fue que Liberación dejó de ilusionar a mucha gente joven. Por eso me gusta escuchar a Michelle, escuchar a Pablo, igual que a otro montón de muchachos y muchachas liberacionistas y no liberacionistas, pero con esta visión, podríamos llamar socialdemócrata del desarrollo costarricense, que sabe que un país tiene que ser dinámico para poder generar más riqueza, pero al mismo tiempo tiene que tener alianzas políticas, acuerdos sociales que permitan que la distribución sea una distribución muy vista, que no se concentren los beneficios del crecimiento en sectores muy limitados. Y además, un poco como decía Michelle, haciendo referencia a los objetivos de desarrollo sostenible, con una visión muy clara de cómo ser una sociedad inclusiva, de cómo no negarle derechos a distintos sectores. Yo lo que siento es que gente joven está viendo esto mucho mejor que viejas dirigencias. Y aquí el reto que vamos a tener y que van a tener los jóvenes es cómo hacer la transición, cómo pasamos de ese Partido Liberación Nacional. Recuerdo que Daniel Oduber decía que era menos que un partido político y más que una maquinaria electoral, y sin embargo en los últimos años se nos ha quedado mucho como maquinaria electoral, casi que como una franquicia electoral. Bueno, la pregunta es cómo volver a ser un partido político, y yo enfatizaría, y este no es un reto solo ¿no?, que hacer política en el siglo XXI tenemos que verlo de una forma distinta como veníamos funcionando. Ya no son simplemente estructuras territoriales, no es simplemente pensar en las elecciones municipales o en las candidaturas del 2022. Aquí la pregunta es cómo se participa en política en estas sociedades donde la comunicación es distinta, donde las formas de participación son distintas, donde mucha gente tiene interés en estar en política, pero no en la vieja forma de la militancia política o de ser parte de la distritato, de la cantonal o de la nacional. Entonces sí, tenemos que ver cómo es que la gente quiere ser parte de la construcción del país. Muchísimas gracias a Leonardo Garnier, exministro de Educación. También gracias a Pablo Villalobos, presidente de la Juventud Liberacionista, y a Michelle Chinchilla, también de la Juventud Liberacionista, y también a Fernando Zamora, secretario del Partido Liberación Nacional. Que nos acompañó vía telefónica. Vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos con más.